Hoy nos toca hablar de el tema de Babilonia, la madre de las rameras. Babilonia, la madre de las rameras. ¿De quién se trata? ¿De quién está hablando la palabra aquí? Bueno, la palabra misma responde. La misma palabra nos enseña, nos indica, nos da luz para entender de quién está hablando. Vamos a darle lectura a Apocalipsis 16, del verso 17 en adelante. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó de los montes, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Verso 19 dice: y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Esta gran ciudad, y yo estaba por ahí también, se menciona muchas veces esta gran ciudad. Incluso la Nueva Jerusalén también se llama la gran ciudad. Entonces yo estaba ahí como que interpretando cuál es la gran ciudad, pero una vez profundizando más en este capítulo, es indiscutible, la gran ciudad es Roma. Es Roma. Yo llegué a decir que la gran ciudad era Jerusalén, pero la gran ciudad es Jerusalén, pero la nueva Jerusalén. También lo dice la Biblia, la nueva Jerusalén también es llamada la gran ciudad de Dios. Pero en este caso, en el contexto de este texto, esta palabra está hablando, se está refiriendo a la gran ciudad Roma. Roma. Y lo vamos a ver muy clarito, la Biblia es bien clara. La Biblia nos da tanta luz que, bueno, aquí vemos que se toca la última trompeta. Y aquí, perdón, se derrama la última copa. Y aquí vemos que en esta última copa de la ira de Dios, dentro de esta copa entra un juicio terrible para la tierra, específicamente para la gran Babilonia, por favor, para la gran ciudad. Mira que dice que cuando esta copa es derramada, viene a memoria de Dios, se acuerda el Señor de esta gran ciudad, de este gran imperio, de este imperio que es de parte de Satanás, un imperio económico y religioso que se ha encargado de engañar a los moradores de la tierra, se ha encargado de distorsionar la palabra de Dios y meter idolatría y fornicar con los reyes de la tierra, cometer infidelidad religiosa espiritual. Esta gran ciudad, Roma, dentro de Roma se encuentra la ciudad pequeña que se llama el Vaticano. De donde va a salir el anticristo es de Europa. Europa es el continente europeo. Y del continente europeo hay un país, Italia. Y dentro de este país, Italia, hay una gran ciudad,
Roma. Y dentro de esta gran ciudad hay un pequeño país llamado el Vaticano. El Vaticano. Y ahorita vamos a hablar mucho de este lugar. Es de ahí de donde va a salir el anticristo, conforme a lo que Daniel vio en su visión de las 4 bestias. Las 4 bestias, la primera bestia es el imperio babilónico, y aquí se menciona este imperio babilónico. Después es el medo-persa, después los griegos y después los romanos. Los romanos, escúchenlo, es muy importante entender, hermano. Esta es un poco profunda, pero es importante entender también historia bíblica e historia en general. ¿Por qué? Porque vamos a entender por qué está hablando la palabra de Dios aquí en este capítulo 17 de esta manera y a quién se está refiriendo. En el año, escúchalo bien, en el año 64, pero si no me equivoco en el dato, creo que sí es el año 64, sí, exactamente antes de Cristo, el imperio romano conquistó Jerusalén. Conquistó Jerusalén. Y cuando Cristo viene a la tierra, está gobernando precisamente, no gobernando, pero sí tomando control de Jerusalén. Y los romanos estaban ahí, había soldados romanos y tenían cierto control de Jerusalén, ellos cobraban impuestos, ellos estaban ahí. Y en ese tiempo aproximadamente, años después de Cristo, en el primer siglo es que se escribe el último libro que es Apocalipsis, donde Juan tiene la revelación y él ve todas estas cosas. Conforme a este contexto, que cuando Cristo vino estaban los romanos en Jerusalén, tenían el control de Jerusalén, bajo este contexto está hablando Juan. Y vamos a ver por qué viene a memoria, a la mente del Señor, del Dios Todopoderoso, Babilonia. En esta última copa, Él ya está culminando con lo que es su ira para derramarla sobre los moradores de la tierra, sobre el anticristo y su reino, y destruir todo. ¿Para qué? Para que comience, como lo hemos visto, su reino milenial. Entonces aquí dice la palabra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Esto es Roma. Y las ciudades de las naciones cayeron. Todas cayeron. Y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Hasta ahí, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Babilonia, ¿qué es Babilonia? Babilonia siempre fue relacionada con la maldad y el pecado, con la inmoralidad y con la idolatría en las Escrituras. La primer Babilonia empezó bajo el gobierno o el reinado de Nimrod, en Génesis capítulo 10, verso 10. Ahí es que él comienza a construir una torre que su intención era que llegara hasta el cielo. Pero dice que esta torre obviamente no pudo seguir. ¿Por qué? Porque Dios descendió y dijo Dios, descendamos y confundámoslos. De hecho, la palabra Babilonia viene de Babel, que significa confusión. Confusión. Hay confusión. No hay sabiduría. No hay entendimiento en este imperio. Confusión, eso significa Babilonia. Entonces, desde Génesis capítulo 10, en el verso 10, es que Babilonia está existiendo. Después vemos que ya en los tiempos de Daniel, vemos que el imperio babilónico viene y toma cautivo a Jerusalén, al pueblo de Israel, y los lleva a Babilonia por 70 años. Después de Babilonia comienza el reino medo-persa. Es importante que estemos atentos, ¿sí? Entonces, ese reino babilónico ha existido
ha existido, que significa confusión. Pero ahora quiero que vayamos empezando a leer dónde y cómo comienza este juicio, donde Dios va a derramar la copa de su ira sobre esta gran ciudad, sobre esta ramera, sobre esta Babilonia. Vamos a empezar a leer Apocalipsis 17 para ver a quién se refiere el Señor. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Empezamos ahí. Ahí va a comenzar a descifrar o a mostrar qué significa todo aquello que acabo de mencionar hasta este versículo 8. De aquí en adelante el mismo Espíritu, el mismo Juan está revelándonos qué es o qué significa todos estos símbolos, todas estas menciones, como que la fornicación, como que la embriaguez, como que la bestia escarlata, y está vestida de púrpura, de escarlata, con un cáliz en la mano y con un nombre en su frente: la ramera, Babilonia la grande, la madre de todas las abominaciones de la tierra, la madre de las rameras. Esta mujer, dice, estaba ebria de la sangre de los santos. Bueno, desde aquí ya vamos, no sé, tal vez a ti se te va ya, en tu mente, ya vas pensando a quién se refiere. ¿Se refiere a los testigos de Jehová? No. ¿Se refiere a los cristianos evangélicos? No. ¿Se refiere al pueblo judío, a Jerusalén? No. ¿Por qué? Porque nada que ver con esto. Todo esto lo está relacionando con la Iglesia Católica Romana, con el Vaticano y con la gran ciudad Roma, la cual fornica con los reyes de la tierra, porque el Papa tiene relación, amistad con los reyes de la tierra, y él está sobre los reyes. Veremos ahorita a continuación, pero después los mismos reyes se devuelven al final y queman a esta gran ciudad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una prostituta. Al final de cuentas se vende al mejor postor. Al final de cuentas Dios la está mirando en esa condición espiritual. Ella se mueve por intereses, por dinero, por beneficios personales.
Ella no le importa pecar con el fin de obtener algo a cambio. Entonces esta ramera, que es la Iglesia Católica Romana, por supuesto, ella está teniendo una relación con todos los reyes o presidentes de las naciones. Todos los presidentes tienen alguna visita del Papa, se reúnen, le besan el anillo y algunos hasta se postran ante él y se arrodillan, lo besan y le tienen una reverencia, un respeto, una devoción. Entonces los reyes, los presidentes están fornicando. Y este hombre está tomando, o esta iglesia está tomando un lugar que no le corresponde. Y realmente este Papa, por supuesto, no los detiene. Él recibe la palabra del papado cuando Jesús nos dijo: a nadie llaméis Padre vuestro aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre y este está en los cielos. Entonces él también se ha autonombrado el vicario de Cristo, el mediador, quitándole el lugar al Espíritu Santo. Y muchísimas otras blasfemias. Por eso dice que la copa que ellos portan en la mano está llena de las abominaciones y de las blasfemias que han cometido. Han dicho que María es la madre de Dios. Y tantas, Dios mío, tantas blasfemias, tantas estupideces, diría yo, tonterías, que solamente lo puede decir uno que está en estado de estupor. Y por eso precisamente dice que se han embriagado, están ebrios. Y la palabra embriaguez se relaciona con el estado de estupor de las personas. El estado de estupor significa no veo, no oigo, no hablo, o sea, estoy como muerto o dormido. Entonces ellos lo que están haciendo, lo están haciendo bajo una embriaguez, bajo un estado de estupor. No tienen la sabiduría, ellos están completamente enceguecidos y no les ha resplandecido el evangelio de salvación. Porque hay alguien que está allí que es Satanás, es satanismo disfrazado de religión y mucho más. Ahorita veremos más de esta religión de la cual Dios te sacó, gloria a Dios, te sacó a ti, me sacó a mí, y que podamos nosotros también tener el amor hacia esas personas que están en estado de estupor, en embriaguez, y que se han embriagado todos los moradores de la tierra con este cáliz de su fornicación. Ahorita lo veremos más, pero aquí vamos a ver que va a empezar esta respuesta y va a empezar a darnos luz de lo que aquí se está hablando. Dice 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Perdón? 8. La bestia, dice, perdón, cierto. La bestia que has visto era y no es. Quiero que observes, hermano. La bestia se está refiriendo, por supuesto, a un imperio que, por supuesto, aquí de entrada quiero que lo sepas, que este imperio es el que va a estar presidido por Satanás y el anticristo. Imperio europeo, desde Roma, desde Italia, Roma, desde ahí, este imperio va a salir, pero si te das cuenta dice algo muy importante. Por eso te dije que primero fue el imperio babilónico, que al final de cuentas la palabra Babilonia, esa palabra es confusión y está relacionado con todo lo oculto, con toda la inmoralidad y con toda la idolatría. En términos generales diríamos que Babilonia es todo este mundo, ¿sí? Pero por supuesto que lo va a presidir, se va a presidir desde Europa bajo un rey que será por supuesto el anticristo. Y aquí nos va a dar más luz, mira, porque dice, la bestia que has visto era, ¿te entiende algo acá? Era
Aquí hay que escudriñar. O sea que no va a surgir de la nada y que no existió antes. Era. Porque el Imperio Romano ya ha sido, ya ha tenido su poder y su conquista en Jerusalén y en el mundo. Ha sido un imperio que ha predominado entre los 4 imperios más grandes de la historia. Roma, Europa. Bueno, era, dice, y no es. No es. ¿Significa que ahorita no es? Pues no, no es. Porque ahorita no, Roma no está como imperio. Ahorita no tiene esa autoridad, ¿verdad? Entonces, ahorita no es. Aún hablando más exactamente cuando Juan está escribiendo esta revelación de Apocalipsis. Hace 2000 años, Roma no era. ¿Por qué? Porque después Roma también fue conquistado y Roma también perdió su poder en Jerusalén. Entonces, en ese tiempo no era más. Hasta ahorita no es. Pero entendemos que será. Y está para subir del abismo. ¿Y de dónde sale la bestia? Según Apocalipsis 13. Vi salir del abismo a la bestia. Del abismo. Esta iglesia católica está relacionada con Satanás, con el anticristo y por supuesto el falso profeta. El falso profeta. Algo que ya hemos venido viendo. Voy a seguir. Dice, está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que surge? Luego no va a tardar su reino, ¿verdad? Dijimos que solamente tarda 7 años la bestia y luego va a perdición. ¿Por qué? Porque también se le conoce como el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, hijo de perdición y hombre de pecado. O sea que nada más surge, su reino dura bien poquitito, 7 años, y luego Cristo, con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca, lo mata. Se le ordena a un ángel que lo lance al lago de fuego y azufre. Entonces va a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, y no es, y será. Era, no es, pero será por muy poco tiempo, porque luego irá a perdición. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son los 7 reyes, 5 de ellos han caído y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. O sea que de Europa van a salir ciertos reyes que van a tener cierta autoridad, y por un momento, dice por una hora, o sea, es por un tiempo muy breve, van a salir, se van a unir al anticristo, a este cuerno o a este rey, se van a unir a él y van por un tiempo muy pequeñito, se les va a dar reinado y van a gobernar, pero muy poquito. Y esto yo podría verlo así como aquello que se llama el Acuerdo de Roma. Acuerdo de Roma son unas naciones que se están uniendo, naciones europeas, que quieren independizarse de muchos otros países, quieren independizarse, unirse en poder. Y obviamente dice que este poder ellos se lo van a entregar a la bestia, se lo van a entregar. Pero luego por un poco de tiempo ellos también van a dejar de ser reyes, porque todos ellos, cuando venga Cristo, va a venir a pelear contra los reyes y contra las naciones de la tierra. Todos ellos van a ser destruidos, ¿sí? Ahora voy a seguir. Verso
13. Estos tienen un mismo propósito. ¿Sabes? Yo luego cuando leo esto digo, ay Dios mío, mira, ¿a poco hasta los mismos demonios tienen un propósito y se unen para una causa? Y a veces digo, la iglesia no nos queremos unir y tener un mismo propósito, unirnos por una causa, que es Cristo, que son las almas, que son trabajar para el reino de Dios, no para mí, no para ti. Es el propósito, es las almas y el reino de Dios, ganar almas para Cristo, servirle a mi Cristo, a mi Dios, con humildad. Pero no, muchas veces no tenemos ese propósito. Aquel tiene un propósito, estos tienen otro propósito, estos tienen otro propósito. Y los propósitos casi siempre tienen que ver con intereses personales, egoístas. ¿Cierto? No tienen que ver con intereses de la iglesia, de Cristo, de la santidad, de conquistar, de ganar almas, de llevar almas al reino de los cielos. No, muchas veces los propósitos que se tienen son egoístas, personales. Y digo, aquí veo estos reyes se unen todos con un propósito y todos dicen, vamos a unirnos y vamos a entregarle toda nuestra autoridad y nuestro poder a la bestia. Entonces aquí yo creo que nosotros nos toca ver que a poco ellos son más sabios que tú o que yo. Hay que unirnos, hermano. Cristo quiere una iglesia unida, con un propósito, con un fin, un objetivo, una meta, todos. Una meta es el cielo, una meta es Cristo. Aleluya. El propósito es que todos seamos unánimes, unidos, un mismo cuerpo. Aleluya. Nos amemos. Por favor, eso quiere Cristo. No tengamos actitudes feas, hermano. Porque si no, cuidado y no vas a ser parte de los que se van con Cristo. Actitudes feas me refiero en eso de que pues a algunos nada más amo y a unos no, a unos saludo y a otros no. No sé, digo, si no, yo luego cuando ando saludando dije, aquí no, y me pongo aquí hemos saludado, yo tengo que saludar a todos mis hermanos. A veces me llegará a pasar alguno. Ahorita andaba por aquí, le digo que andaba yo por aquí y saludé a algunos y a otros que estaban al ladito, no. Y ¿por qué no lo hice? Pues no sé, ¿verdad? Pero vine y dije, perdón, no sé qué me pasó, andaba emocionado, no sé, pero perdóname. Entonces hay que amarnos, hay que saludarnos todos, hay que apapacharnos, decir, hermano, te amo en el amor de Cristo. Es un abrazo. Eso es lo que Dios quiere. Bien, bueno, dice que estos tienen un nuevo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al anticristo. Esta bestia que sale ¿de dónde? Sale del abismo. Y sobre esa bestia, aquí no me quiero meter tanto problema, pero pareciera como que si sobre esa bestia, al principio, dice que esta gran Babilonia, esta mujer, o sea, la iglesia católica, está montada, dice, está sentada, pero al final los mismos reyes, los mismos servidores de esta bestia se le voltean a la ramera. Ahorita lo vamos a ver. Se le voltean y la queman con fuego. Un juicio sobre ella. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dice, cualquiera te engaña, a ti todos te engañan, a ti te traen un dinero y te vendes. Viene otro rey y con otro quedas bien. Vienes a México y dice, bendito México, va a Perú, va a Chile, va a cualquier otro país, a todos los halaga y a todos les dice que es muy bonito Perú, muy bonito Chile, muy bonito Argentina, México siempre fiel, dijo aquel señor, ¿no? O sea, siempre, tú donde quiera, tú no nos sirves. Entonces ahí lo queman a esta ciudad, ahorita lo veremos. Porque en realidad aquí el Señor nos está dando algo muy claro, dice que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras o de las prostitutas que se prostituyen y que se venden al mejor postor. Espiritualmente tiene otros amantes que son otros dioses, otros ídolos. La idolatría siempre caracterizó a la Babilonia antigua hasta el día de hoy. La idolatría, la inmoralidad sexual siempre los caracterizó a la Babilonia. No olvidemos que Babilonia, donde fue llevado Daniel
Sadrach, Mesach y Abednego y todo el pueblo judío, de Israel, que fueron llevados cautivos por 70 años. No olvidemos que esa Babilonia era una Babilonia completamente idólatra. No olvidemos que ellos tenían prácticas y costumbres de las cuales Daniel propuso en su corazón. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego propusieron en su corazón no contaminarse, ni comer de sus manjares, ni de sus vinos, ni practicar su idolatría. Cuando se levanta la estatua del Nabucodonosor, entonces dice que Sadrach, Mesach y Abednego no se postran. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido no entrar en sus fornicaciones, en sus idolatrías, en su paganismo, y ellos no se postraron a adorar a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero ahí vemos el respaldo de Jesús, el Señor, que los libra del horno de fuego, porque los arrojaron al horno de fuego, pero ellos no fueron quemados. Ahí podemos ver, pues, entonces, gracias por fuerte al Señor. Lo mismo pasó pues con Daniel en ese imperio babilónico, ¿verdad? Daniel tampoco se negó a seguirle orando a su Dios, siguió firme, y bueno, podemos ver que entonces Babilonia siempre se caracterizó por la idolatría, por la inmoralidad, por todo el paganismo. Bien. Estaba en el 14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles con el Cordero. Eso ya es cuando Cristo está regresando. Y ahí cuando ya están unidos, ¿no? Estos reyes que se unen y le entregan su poder al anticristo. Para ese entonces ya Babilonia ya fue destruida. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos. Ojos, ve que dice que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. Acuérdate que el Apocalipsis es simbólico, figurativo. Aquí está hablando de aguas, pero aquí el mismo Juan nos da la respuesta. O sea, agua no significa que está sentada en el mar. No. Me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Obviamente esta palabra que ella está sobre y se sienta como reina. Se sienta como una reina. Esta iglesia católica o este Vaticano o este movimiento religioso se sienta sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, entiéndase, aquí por supuesto que no es el pueblo judío, aquí por supuesto que no es la iglesia cristiana, aquí por supuesto que no son los musulmanes ni son otras religiones. Aquí por supuesto estamos viendo que el catolicismo ha abarcado al mundo entero, aún hasta en países asiáticos. El catolicismo está en todo el mundo, en todas las lenguas, en chino, inglés, alemán, español. O sea, el catolicismo ya está en muchas lenguas, en muchos pueblos, en muchas naciones. Así que entonces ella está sentada, o sea, esta religión o esta ciudad, el Vaticano, está sentada ¿dónde estamos? 15. Se sienta. La ramera se sienta. Son los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí nos queda claro que se está refiriendo a todo el mundo pagano, gentil, a todo este mundo, a toda esta tierra, a todas las naciones, pueblos y lenguas. ¿Sí? Ahí se está sentada ella sobre ellos, porque los tiene engañados. Y luego dice, siguiente versículo: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos
aborrecerán. Ay, qué terrible. Acuérdate que no se podía dar carta de divorcio en aquel tiempo porque la mujer fuera fiel. Después Cristo dijo, bueno, antes sí se podía, ¿verdad? Más en la antigüedad se podía dar carta de divorcio, pero después ya no. Cristo dijo no, solamente a causa de fornicación puedes aborrecer a tu mujer. A causa de fornicación solamente entrégale carta de divorcio, dice. A causa de infidelidad. Entonces aquí podemos ver algo importante, un aborrecimiento. ¿Por qué? Por lo mismo, hermano. Y no es que tengamos nada con esta posición donde mucha gente o muchas prostitutas, dice la palabra que las prostitutas irán delante de Dios, delante de los fariseos al reino de Dios, delante de aquellos que tienen esa religión del judaísmo. Van a ir, dice la prostituta, estos prostitutas gentiles que se arrepientan al tiempo antes que Cristo venga. Entonces aquí dice que los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la prostituta, a la ramera, y la dejarán desolada. La van a aborrecer y la van a abandonar y la van a dejar desnuda. Ya solamente, pues lo único que hicimos es contigo, solamente jugar, solamente te usamos el tiempo que serviste, ahora ya no nos sirves, porque ahora la autoridad toda es para la bestia, para el anticristo, y tú ya no nos sirves más. Y luego dice, y la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Le van a meter fuego a esa ciudad del Vaticano. Anteriormente, cuando empezó Nerón, después de los apóstoles, Nerón empezó como un César en Roma. Roma fue incendiada, dice la historia que fue por él mismo, que él mismo incendió Roma, pero que ese incendio él culpó a los cristianos. Por eso es que empezaron a perseguir a los cristianos, a matarlos, una persecución que se dio en esos primeros años. La historia lo dice, por supuesto, que empezaron a perseguirlos, a llevarlos a los coliseos romanos, a despedazarlos. Los leones los despedazaban, los devoraban, los quemaban, los clavaban, los enterraban. O sea, los torturaban terriblemente, porque los cristianos en ese tiempo en Roma eran una amenaza para el reinado del César, porque en aquel tiempo, y casi hasta el día de hoy podría decirlo, el César era un dios, era un rey. Y cuando venían los cristianos predicando a otro rey, a Jesucristo, entonces ahí no se aguantaba, los idólatras no aguantaban que viniera otro rey. Ellos adoraban al César, amaban al César. En ese tiempo pues era Nerón despiadado que quemó a muchos y mató a muchos cristianos, diciendo que ellos habían quemado la ciudad. Bueno, pues esta quemazón de la ciudad que se dio en la primer etapa del cristianismo, en el primer siglo después de los apóstoles, bueno, esa quemazón se va a volver a dar al final, va a ser destruida por fuego. No sabemos qué tipo de fuego, ahora ya hay mucha tecnología, hay bombas que pueden destruirlas con bombas, que los destruyan así, no crea que van a ir a meterle fuego. Antes eran muchas, si te vas a la historia, había mucha construcción de madera, igual como en Estados Unidos. Entonces dice que el fuego se extendió en gran manera y hubo mucha destrucción. Por esa razón es que empezaron a perseguir a los cristianos. Bueno, esta es la historia de Roma, para que sepas que aquí Juan se está refiriendo a Roma. Entonces aquí vuelve a decir Juan que esta ramera va a ser dejada desolada y desnuda, y será devorada sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios, ¿por qué? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutarlo, lo que Él quiso. O sea que Dios mismo va a poner en el corazón de estos mismos reyes
que ellos hagan el trabajo sucio. Digo, yo lo llamo sucio, pero no sería sucio, sería un trabajo justo. Sería un trabajo justo. Pero eso de quemar gente o de meterle fuego a una ciudad, yo digo, ay Dios mío, eso está fuerte, ¿no? Sin embargo, Dios cuando ejecuta sus juicios, cuando tiene que matar, va a matar. Porque Él mata y Él da vida. Entonces aquí Él ha decidido que estos mismos reyes que le entregaron su poder, su reino, que estaban con ella, al final dicen, te dejamos sola, desolada, desnuda y abandonada. Vamos a devorar tus carnes y vamos a quemarte con fuego. Los mismos reyes se unen, sus mismos compañeros, y no sé qué tipo de fuego le lanzan a esa gran ciudad y la queman. Queda completamente destruida. Y luego dice, porque Dios puso en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Bueno, ellos ya una vez que destruyen a la ramera le entregan su poder a la bestia, le ceden todo su autoridad y su poder. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué gran ciudad reina sobre los reyes de la tierra? No hay otra. Solamente la ciudad de Roma, con su pequeña ciudad dentro de Roma, que es el Vaticano. Y dentro del Vaticano hay un rey, tiene muchos nombres. Porque si es un país, un pequeño país dentro de otro país. Italia es un país. Dentro de este país está la gran ciudad Roma. Y dentro de esta Roma hay un pequeño país. Mira, esto se ve hasta de diabólico. ¿Por qué está un país dentro de una gran ciudad que es Roma? Si ya de por sí ya es un país, pero dentro de un país, otro país, haz de cuenta como que si aquí en México, hermano, todo lo que es el país de México, que aquí la Ciudad de México fuera llamado otro país dentro, y que aquí está la sede de Satanás, en la Basílica de Guadalupe, y que ahí se sienta ese perverso, el que le quiere o intenta quitarle el lugar a Cristo, el que decir yo soy el vicario, a mí póstrenme, a mí bésenme la mano, yo estoy sobre los reyes de esta tierra, porque el Papa está sobre los reyes de la tierra. Él ocultamente, secretamente, él tiene decisiones en muchas cosas. Él es consejero de los reyes. Entonces ellos, por eso es que no es que el Papa va y llega donde está el rey o el presidente, y no es que el Papa viene y el Papa se le postra al rey o le besa la mano al rey o al presidente. No, es al revés. El presidente se le postra al Papa y le besa la mano al Papa. Por eso es que está sobre los reyes. Y por eso dice aquí, esta mujer que has visto, entiéndase mujer es la Iglesia Católica Romana. Esta mujer es la gran ciudad que reina por encima de los reyes de la tierra. Está por encima de los reyes de la tierra. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Ahora, quiero que voy a hacer como un regreso un poquito, y quiero irte leyendo algunos datos. Esta iglesia, Babilonia, es la religión católica romana que se mezcla y se prostituye lo santo con la idolatría, y con todo lo que es hechicería, con toda la inmoralidad. Esta religión es satanismo. Sí, es satanismo. Porque aquí ya acabamos de ver que está con los reyes de la tierra, y los reyes de la tierra están con la bestia, con el anticristo, y vemos que el anticristo sale del abismo, y vemos que está ahí. Aquí no menciona al falso profeta, pero el falso profeta lo menciona 3 capítulos antes.
4 capítulos antes, en el capítulo, ay Dios mío, está pues en el capítulo 13, en el capítulo 14, habla del falso profeta, el cual va a estar ahí, yo lo creo que va a estar ahí en Roma. El falso profeta, o sea, ese va a ser un religioso que va a estar con Roma, porque no va a estar con otra religión, va a estar ahí con el engaño de Satanás, y ahí vemos que está relacionado la bestia que va a salir del abismo. Y ahora quiero, Cristo, escúchalo, Cristo es muy importante que Roma, como ya lo venimos leyendo, que Roma no es una iglesia espiritual, una iglesia que ama a Dios y que le sirve a Dios. No, ya vimos que le sirve a Satanás y que Satanás la tiene bajo un engaño. Bien, vemos también que Roma siempre desde el principio, hermanos, estuvo, la religión la mezcló siempre con la política. Cuando a Cristo le preguntaron, ¿es lícito darle el tributo a César? Jesucristo dijo, tráiganme una moneda, le entregan la moneda, y dijeron, ¿de qué cara tiene la moneda? ¿Qué cara tiene la moneda aquí? El César. ¿Y por qué la moneda del César? ¿Por qué? Porque los romanos estaban en Jerusalén. Entonces Cristo, la moneda de los Césares tenía al César de Roma, porque Roma estaba cuando Cristo llegó ahí en Jerusalén. Entonces dijo, den pues al César lo que es del César, Dios lo que es de Dios. Separen una cosa de otra, no mezclen, no se prostituyan. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Roma siempre se prostituyó. Ojo, voy a explicar un poquito esto ahorita. ¿Cuándo se empieza a prostituir o cuándo empieza a desviarse Roma? Es que yo quiero, hermanos, que nos quede claro que cuando Cristo vino ya estaba un César ahí gobernando, y este César era Augusto César. ¿Sí? Eso es importante porque de aquí vamos a partir la historia, porque ahorita vamos a hablar mucho, hermanos, de las prácticas y de las abominaciones, de las blasfemias que se han cometido en el catolicismo a través de la historia, desde el año 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000 y hasta el día de hoy. ¿Para qué? Para que nos quede bien claro que esta es la gran ramera, la prostituta, la cual va a ser destruida y va a ser quemada, y que en esa religión no está la verdad, y que en esa religión no está Dios, más bien está Satanás, el diablo, y es satanismo disfrazado de religión. Así es. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a darle lectura. Aconteció en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César. Ahí está, un edicto de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahí estaba el gobernador Cirenio en Siria, pero estaba como emperador ahí, como César Augusto. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Mire, estaba embarazada de Jesús. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces él hace un edicto de que todos sean empadronados. Entonces José y María, estando María encinta, viene, y ahí, en ese empadronamiento que ella viene, ahí se cumplen los días de su alumbramiento y da luz. Nace Cristo. Y nace Cristo. Y desde ahí, ¿qué empieza? Empieza la sangre de los mártires. Escúchalo bien. ¿Por qué? Porque aquí la Gran Babilonia dice que se ha embriagado.
con el vino de su fornicación todos los moradores de la tierra. Pero dale a ella, dice, el doble. ¿Por qué? Porque ella se ha embriagado también, dice, con la sangre de los mártires. El primer mártir, ¿quién va a ser aquí? Va a ser Jesucristo. Porque Roma, ese imperio romano, fueron los romanos los que derramaron la sangre de Cristo en la cruz. Obviamente por un propósito, no vamos a entrar a esos propósitos ahorita, pero lo que estamos entrando es en la historia de cómo Roma es Babilonia, es la madre de las rameras, es la que ha derramado la sangre de los santos. Mira, ahí vemos que después, ahora vamos a ir al capítulo 3, verso 1, ahí mismo. Ajá, fuerte. En el año 15 del imperio de Tiberio César, ahí está otro, es Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la provincia. Ahí ya estaba otro César, pero ahí, este César, vamos al 16. ¿Cuántos años después? Después de que Cristo nació. Bueno, te voy a dar el dato. Augusto César estuvo desde el año 27 antes de Cristo. Cuando Cristo nació ya tenía 27 años como César. Augusto César, 27. Después de Cristo reinó 14 años después de Cristo. Pero luego ahí surge Tiberio, el que dice aquí el verso 1. El verso 1 del capítulo 3. Surge Tiberio después de Cristo hasta los 37 años después de Cristo. Y ahora observa lo que dice el versículo 16 para que veas que ya Cristo ya estaba grande ahí. Ya se estaba predicando, ya iba Juan el Bautista a bautizarlo. ¿Qué dice el 16? Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará del Espíritu Santo y fuego. ¿Aquí de quién está hablando? De Cristo, que Cristo ya venía atrasito de Juan, y Juan ya tenía allí edad, ya había empezado su ministerio, y Cristo venía atrasito de él para ser bautizado. Bueno, hasta ese entonces estaba otro César que era Tiberio. Después de eso vemos que Cristo, su ministerio dura 3 años, y después de esos 3 años, los romanos lo crucifican. Claro, bajo petición de los sacerdotes, los judíos, crucifícale. Entonces Pilato iba a lavar las manos, crucifíquenlos ustedes. Y ya entonces dice que ellos gritaban, crucifícanlo. Entonces los soldados romanos fueron los que ejecutaron la sangre del mártir, primer mártir, Cristo. Y después ahorita voy a ir a historia. Todo lo que yo te mencione, tú lo puedes googlear, y ahí en Google, por supuesto, te va a salir muchísimo de esto, mucha información de historia, de lo que es porque no te voy a decir que compres libros, porque los libros la verdad que están caros, y tampoco voy a estar comentando que se compren libros, pero en Google encuentras toda la información de la historia de la Iglesia Católica, y sus blasfemias y lo que ellos han ido añadiendo a esta religión satánica. Que hay que ser claros, a lo blanco, blanco, a lo negro, negro. Sí, señor. No podemos estar diciéndole, llamándole que no con tibieza, es una religión satánica. Ahora bien, crucifican a Cristo Jesús. Teniendo él 33 años, se acaba su ministerio, sube al cielo. Quedan los apóstoles, Pedro, Juan, todos los apóstoles quedan ahí, siguen predicando el evangelio, empiezan a morir ellos. Uno de ellos, Pablo, en su segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, él dice que él está para ser sacrificado. Él está escribiendo desde Roma, desde la cárcel,
y ahí lo tiene preso, lo tiene en la cárcel Nerón. Ya no estaba Tiberio, ya estaba Nerón, otro César. Este Nerón fue conocido como el más depravado. El más depravado. Era muy inmoral, pero también era un despiadado en cuanto a la ejecución de los cristianos. Los empezó a perseguir, hermano. Tanto los odiaba que él, vuelvo a repetirles, encendió Roma. A mí no me consta, la historia lo dice, que él mismo encendió Roma para atribuirlo a los cristianos y todo Roma se fuera en un odio hacia los cristianos. Porque los cristianos venían predicando en contra de la idolatría. Venían predicando en contra de otros dioses, en contra de darle, rendirle adoración al César. ¿Se acuerdan que Pilato dijo, mira, no sé si Pilato fue, le dijo, mira, si tú niegas al César, no eres amigo del César. El César tenía un honor, una posición altísima en Roma, que vuelvo a repetir que lo era considerado un dios. Entonces, cuando los cristianos, después que crucificaron a Cristo, empezaron a predicar, a sufrir una persecución en Jerusalén, y fueron testigos en todo Jerusalén, en todo Samaria, hasta el último de la tierra, se extendieron hasta Roma, y en Roma los empiezan a perseguir, y este emperador, que era Nerón, los empezó a quemar vivos, los empezó a torturar con instrumentos de tortura, y los empezó a meter a los coliseos romanos para despedazarlos por los leones, ser tragados, y como un espectáculo allí. Entonces ahí cuando este emperador pues ve que no puede lograr, se calma un poco lo que es la persecución para los cristianos. ¿Pero por qué? Porque él veía que entre más perseguía a los cristianos, entre más los quemaba y los ejecutaba, ellos no negaban su fe, hermano, porque ellos no negaban su fe. Ellos preferían morir quemados, tragados por leones, y que los niños fueran arrebatados de las manos de las madres y que los leones se los tragaran, a negar a Cristo, porque ellos tenían claro el concepto y de lo que es ser cristiano. No negar a Cristo, porque el que lo niegue, Cristo también lo negará. Ya lo tenían bien claro. Por eso Cristo les dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Con ese mandamiento se van los apóstoles a predicar. Entonces los primeros cristianos tenían esa enseñanza. Tenían esa enseñanza, ese discipulado. No me nieguen, no nieguen a Cristo cuando lo vayan, porque lo van a perseguir. Algunos los van a matar. No lo nieguen hasta la muerte. ¿Por qué? Porque cuando ustedes no lo nieguen, serán dignos de Él. Pero si ustedes lo niegan, Cristo los negará también a ustedes. Entonces ellos tenían muy claro eso, pero eso resultó en beneficio para el cristianismo. ¿Por qué? Porque entre más los perseguían, más se multiplicaban. Y la gente, mira cómo no niega a su Cristo. Bueno, la gente creía por eso. Porque veían la fe genuina que tenía el cristiano y que eran aferrados a predicar de Cristo. Y nosotros ahora, hermanos, con tantito ya estamos de chillones, de llorones, de ofendidos, y nos vamos corriendo de la iglesia, y ay que no me saludó, y es que me vio mal, y es que no me saludó, y es que no me hacen caso, y es que y esto y lo otro. Y la gente está chillando por nada, puras niñerías, mis hermanos, puras niñerías. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano, con estos cristianos? Bueno, que hay quienes dicen que entonces vino allá por el 312, año 300, vino la conversión de Constantino, otro emperador. Ya, bueno, Nerón murió y tras de eso vieron que no había, que con los cristianos no se podía, pues. Los romanos no podían con los cristianos, porque los cristianos se multiplicaban como plaga. Gloria a Dios. Los matamos y no los acabamos a estos, decían. Se sigue. Y es que estos están siendo estos cristianos verdaderos, esa era la iglesia. Entiéndase, por favor, de lo que estoy hablando. Esa era la iglesia verdadera. Porque aquí
A partir de Constantino empieza la gran ramera, el satanismo, a disfrazarse de cristianismo. Pero hasta aquí, hasta Constantino, esa era la iglesia de Cristo, que daba su vida. Esa era la iglesia genuina, verdadera. Entonces, en el año 300, las masacres contra los nazarenos, porque le llamaban los nazarenos, duraron hasta cuando el emperador Constantino supuestamente se convierte al cristianismo. Este emperador dice, pues yo no puedo, no podemos, Roma no podemos con los cristianos, tenemos una amenaza de parte de ellos, están en contra de nuestros ídolos, de nuestras prácticas, nuestras costumbres, y van a hacer que este reino, este imperio caiga, se va a dividir. ¿Por qué? Porque están trayendo otra enseñanza, otra doctrina, otras prácticas, otras culturas. Entonces Roma va a caer por medio de estos cristianos. Por eso los odiaban tanto y por eso querían destruirlos. Aparte ya le estaban atribuyendo la quemazón de Roma, acusación falsa de Nerón. Entonces Constantino piensa y dice, bueno, voy a convertirme a ellos, voy a hacerme cristiano. Pero cuando yo me haga cristiano, en el cristianismo que va a ponerse como religión aquí en Roma, porque lo voy a hacer como un edicto, un decreto, que no más, nadie más puede matar a un cristiano, porque yo también soy cristiano. Bueno, ahí es donde entra y se mezcla la política con la religión. Y ahí es donde empieza él a ser César a la vez y a la misma vez imponer no solamente en el imperio económico, sino también ya en lo religioso, porque era el poder supuestamente. ¿Y desde cuándo los presidentes o los reyes nos dicen qué hacer a los cristianos? Pues ahí él tomó esa autoridad, empezó a decir que sí y que no. Entonces se hace supuestamente cristiano y se hace un edicto que se llamó, y lo publica en todo Roma, se llamó el Edicto de Milán. Así se llamó ese edicto. ¿Qué consistía este edicto o este decreto? Este consistía en la tolerancia a los cristianos, en tolerancia hacia los cristianos, que ya no se les podía matar más. ¿Sí? Ya no se les podía matar más a los cristianos por medio de este edicto de este César o emperador romano. Yo también ya soy cristiano, de aquí en adelante hago un decreto, la religión de Roma es el cristianismo, yo también soy cristiano, y yo como emperador, cualquiera que mate a un cristiano debe de morir de la misma manera. Entonces todo Roma quedó informado de que Constantino se había hecho cristiano, pero Constantino seguía siendo el emperador, el rey, el dios, y sus templos llenos de idolatría, llenos de ídolo. Pues desde ahí comienza, desde ahí, por eso yo siempre lo dije, yo no soy bautista, reformador o de la iglesia separada. Nosotros no somos los de la reforma, porque en el año 1500 ocurrió la reforma de Lutero, de Calvino, donde se salen de la iglesia católica y dicen, no, ya todos están torcidos en la iglesia católica, volvamos a las escrituras. Salvación solamente por Cristo, solo por la gracia, solo por la fe, solo las escrituras y solo a Dios la gloria. Gloria a Dios, poderoso. Bien por eso que hicieron ellos. Pero ellos no son la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es la iglesia de los primeros 3 siglos. Ahí desapareció porque la misma iglesia empezó, los cristianos de ese entonces empezaron a doblegarse y a creerle a Constantino, y empezaron a apartarse de las Sagradas Escrituras. Y entonces la iglesia católica empieza a hacer edictos. Uno de sus fundamentos de ello es magisterio, tradiciones y la palabra de Dios. Esos son sus fundamentos. Magisterio, ¿qué es? Todo lo que diga el Papa, lo que digan los obispos, arzobispos,
todas las autoridades eclesiásticas, lo que ellos digan, toda la demás iglesia estamos sujetos a ellos, lo que ellos digan, ¿no? Esa fue una. Luego, tradición, ¿qué? Bueno, que vamos a respetar nuestras tradiciones de nuestros pueblos, y por supuesto, tradiciones ahí incluía fiestas paganas, todo lo que Roma traía. Y luego dijeron, y solo tradición, solo magisterio y solo escritura, entre comillas. ¿Por qué? Porque nada más esto fue de palabra, de boca, porque nada que ver, porque la escritura contradice todas sus abominables prácticas. Entonces, en el año 312 al 337, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, entre comillas, y entonces él ahí va a hacer el edicto de Milán y va a prohibir que ya no se mate a más cristianos. Entonces ahí empieza la Iglesia Católica Romana. ¿Oíste? Iglesia Católica Romana comienza allí, en el año 300 después de Cristo. Ahí comienza la Iglesia Católica. Luego, el siguiente, en el año 325 también, Constantino presidió el concilio de Nicea. Yo sé que algunos saben de este concilio, es un concilio de Nicea donde se convocaron a todos los predicadores o pastores de aquel tiempo que existían. Ese concilio se convocó, ¿para qué? Para hacer una plática, para resolver conflictos teológicos. Luego que el cristianismo fue reconocido como la religión oficial del imperio por orden de Constantino. El cristianismo fue reconocido por Constantino como la religión oficial del imperio romano en el año 312, pues. Pero en el año 325 él reúne a todos los pastores de la región. Se le llamó el concilio de Nicea, el primer concilio. ¿Para qué? Para discutir las doctrinas. Es que ya estaban, a ver, que todos vengan los predicadores, los pastores que están aquí en todo Asia, que se acerquen y vamos a platicar y a discutir las doctrinas bíblicas. Entonces ellos vinieron ahí y bueno, ahí empezaron las discusiones. Ahí donde empezaron a surgir el arianismo, donde empezaron a surgir otras doctrinas donde decían que Cristo era creación, que no era Dios. Empezaron las doctrinas en contra del Espíritu Santo, u otros extremistas decían que el Espíritu Santo también se le podía orar, hablar. Empezaron otras doctrinas como por ejemplo las doctrinas del arrebatamiento. Empezaron a surgir muchísimas doctrinas en las cuales ya había mucha confusión allí. Por eso Constantino pide que se reúnen todos los pastores y predicadores de Asia de aquel tiempo. Entonces se reúnen y así se le llamó este concilio. No hubo un acuerdo, empezó a haber divisiones, empezó a haber falsas interpretaciones y desde ahí empezó todo mal, hermanos. Hasta el día de hoy la Iglesia Católica quedó corrupta, corrompida completamente. Y ahorita vamos a ir viendo, a ver si alcanzo a mencionar muchos de ellos, de lo que ella fue conforme al transcurso de la historia, cómo ella fue evolucionando para mal. Voy a leer aquí el dato, dice. Un dato interesante es que Constantino fue cabeza de la iglesia y a la vez era sacerdote pagano. Posteriormente, Calixto fue nombrado obispo de Roma, pero su vida inmoral y corrupta lo hizo divagar en montones de herejías. A raíz de esto, el catolicismo se contaminó por completo. Surgió el papado como resultado de la
de la fusión del catolicismo con el paganismo y la mitología greco-romana. Escúchalo por favor lo que te estoy diciendo. Esto es bien importante, ¿eh? Para que ratito cuando hables con un católico no te esté diciendo o te esté engañando. A ver por ahí, ¿quién está entendiendo la palabra? Amén. Dale un aplauso al Señor. Palabra de historia porque es importante. Entonces, ojo, el dato es de que, escucha, este dato es importante. Cuando Constantino dice, entre comillas, me convierto al cristianismo y hago un edicto y un decreto que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano, él al mismo momento no deja de ser un sacerdote pagano, sigue siendo un sacerdote pagano y empieza a mezclar las mitologías greco-romanas con el cristianismo. No olvidemos que el sacerdote en la antigüedad, siempre en el paganismo existieron sacerdotes que estaban al frente de estos ritos satánicos. Y cuando digo que metió los mitos greco-romanos, estamos hablando de mitos griegos y mitos romanos. ¿Por qué? Porque Roma conquistó a Grecia y al conquistar Grecia trae todas las prácticas, tradiciones, costumbres, y entonces se hacen prácticas, costumbres y ya se les llama greco-romanas. Entonces había esto todavía en los tiempos de Constantino. Había paganismo de los griegos y de los romanos. En el año 375, este año, se comenzó a adorar a los santos y a los ángeles. Ojo, apenas en el 375 se aprueba la adoración a los ángeles y a los santos. Ya en la Iglesia Católica, donde estaba el sacerdote, a la misma vez sacerdote pagano y a la misma vez emperador y a la misma vez como líder del cristianismo. Imagínate, hermano, qué hecho de cura, qué torcedera hizo ahí ese hombre, cuando la palabra de Dios dice que el obispo de Dios debe de ser irreprensible, debe de ser un hombre consagrado completamente a Dios, entregado, pero no quería soltar su imperio, no quería soltar su sacerdotismo, no quería soltar sus tradiciones grecorromanas, y entonces él estaba liderando, él estaba dando edictos, órdenes, decretos para Roma. Entonces ahí está surgiendo la Iglesia Católica Romana. Esto fue en el año 375, adoración a santos y a ángeles. En el 394, el sacrificio de la misa fue instituido por primera vez, por vez primera, la transubstanciación. Es aceptada la idea de que el vino y el pan se convierten milagrosamente en la sangre y el cuerpo de Cristo. Que esa sustancia, o sea que eso realmente es literal. Eso es lo que el católico dice, que cuando tú comes el pan, estás comiendo el cuerpo literal, la carne de Cristo. Y que cuando estás bebiendo el vino, estás bebiendo literal la sangre de Cristo. Pero ya vimos en el capítulo 17 que leímos que este vino de su fornicación, el cual tiene en su mano un cáliz o una copa, se lo ha dado a beber a todos los moradores de la tierra. Le está dando este vino yo entiendo que deberá de estar trabajado. Este vino y estas hostias son hostias trabajadas. Vienen del mismo infierno, hermano. Esta ceniza que les ponen aquí también está trabajado. Allá en los sótanos del Vaticano hay sótanos donde se hacen misas negras por testimonio. Yo no lo vi, yo no fui, pero hay testimonio.
que se hacen misas negras y sacrificios. Y donde también tienen mujeres, los sacerdotes de allí. Tienen mujeres, no sé si secuestradas, desaparecidas del mundo, las llevan y hacen fiestas allí. Se hacen sacrificios humanos, se hacen ritos satánicos, misas negras ahí debajo del sótano. Y todo ahí preparan todo lo que le mandan al mundo. Ese polvito no sabemos de qué será. ¿Ceniza? No sé. Pero bueno, entonces en el año, es importante que estés atento, mi hermano. Entonces en el año 394, mire, apenas van 94 años de que se declaró como el cristianismo religión oficial del Imperio Romano. Apenas van 94 años y ahora ya están diciendo que ya se adoren a los santos, que ya se adoren a los ángeles, que también esto de la, me cuesta mucho esta palabra decirla, pero es la transubstanciación. Es aceptada la idea de que el vino y el pan se convierten milagrosamente en la sangre y el cuerpo de Cristo. Bueno, hasta ahí en el año 300. En el año 400 ocurren muchas cosas, pero vamos a resaltar una de entre todas estas cosas que agregan a la iglesia. Comienza la adoración y la veneración a la Virgen, entre comillas, María. En el año 431 comienza la adoración a la Virgen María, la Madre de Jesús, como hombre, no como Dios, como hombre, porque fue 100% hombre, 100% Dios. Entonces como hombre fue su madre, pero como Dios no. Porque entonces, ¿cómo va a ser que Dios fue creado si Dios no tiene principio ni fin, si Él vive en la eternidad? ¿Cómo va a ser? O sea, esa es la blasfemias de las que habla Apocalipsis 17. Las blasfemias que tiene escrita la gran ramera, la Iglesia Católica, porque están blasfemando. O sea, ¿cómo vas a decir que Dios tiene madre o que Dios tiene mamá? ¿Pero por qué? Porque aquí están usando, ¿qué cosas están usando aquí? ¿Qué usan para la interpretación de que María es la madre de Dios? Están utilizando una práctica filosófica de los griegos. Por eso digo, Roma conquista Grecia. Pero estos griegos le trasladan sus filosofías a los romanos. Mayormente lo que tenían eran mitos y filosofías. Los griegos buscaban sabiduría, puros filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, eran como los que tenían en alto por sus filosofías, sus conocimientos. Entonces aquí Roma está trayendo parte de la filosofía de los griegos, y entonces la interpretación que hacen acerca de que María es madre de Dios se llama silogismo. Silogismo, y el silogismo es una rama de la filosofía. ¿Y cómo están diciendo? ¿Por qué están diciendo entonces? A ver, ¿cómo va esto del silogismo? Bueno, el silogismo consiste en tres argumentos. El primero, por ejemplo, dicen aquí, bueno, a ver, ¿Jesucristo es Dios? A ver, respondan. Sí. Sí, amén, amén. Esto es lo que usan, este es el silogismo del católico, o de su interpretación que viene de los griegos, filosofía. Bien, uno, ¿Jesucristo es Dios? Sí. A ver, todos van a responder también. ¿María la madre de Jesús? No. Sí. No. Sí. María sí. Sí. María sí. ¿Por qué se llama Babilonia? Confusión. ¿Ya ven que hay confusión? Babilonia, ¿por qué se llama Babilonia? Porque eso significa confusión. Ellos se encargan de confundir. ¿Han oído Luis Toro? Sí. ¿Cómo confunde ese teólogo, hijo del diablo? ¿Cómo confunde a tanta gente? Ese no es hijo de Dios, porque los que somos hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio, y el Espíritu Santo no tuerce las Escrituras. Así de sencillo, o sea, no vamos a ir, ay, Luis Toro es hijo de Dios. ¿Hijo de Dios? ¿Cómo crees? Es hijo del diablo. Nada más se puede tener un padre, o Dios o el diablo. Entonces él usa este silogismo o esta filosofía y confunde.
¿Por qué? Porque ahorita miren qué hubo. Ahorita hubo hasta cierto punto cierta confusión. Pero el Espíritu ahorita te revela. ¿Por qué? Porque el Espíritu dejó escrita su palabra. Y su palabra no se contradice. Se me duerma. A ver. ¿Jesús es Dios? Sí. Amén. 100%. Y lo podemos demostrar. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y era Dios. Jesucristo es Dios. Cuando vino a la tierra, vino uno, ¿quién fue Tomás? Señor, Señor mío, y Dios mío. Y Jesucristo hizo muchas cosas como Dios en la tierra. Demostraciones poderosísimas que Él hizo como Dios. Entonces, Él fue Dios y fue hombre, claro que sí. Pero ahora aquí, la pregunta es, ¿Cristo fue Dios? Claro que sí fue Dios. ¿María fue la madre de Jesús? Sí, también. Ah, bueno, tercera, y es la conclusión. Consiste en tres premisas. La primera, Jesús es Dios. La segunda, María es la madre de Jesús. Sí, entonces, conclusión, María es la madre de Dios. Bueno, pues esa es el silogismo. Ese es el silogismo que viene, que es una rama de la filosofía de los griegos. Cosa que arrastró Roma y que Roma lo practica hasta el día de hoy. Por eso están diciendo que María es la madre de Dios. Ellos dicen, no, ellos sí. Ellos sí dicen que María es la madre de Dios. Los católicos sí, pero nosotros no. Es la madre de Jesús como hombre, pero no de Dios. Aleluya. Bueno, entonces es importante, hermano. Con estos católicos sí hay que, sobre todo con estos teólogos, ¿verdad? Que son los que están confundiendo. Por eso mi padre le llamó a su iglesia Babilonia. La Babilonia la grande. Porque es confusión. ¿La madre de quién? De las prostitutas. La madre de las abominaciones de la tierra. Pero también es la ramera, la prostituta. Bien, amados hermanos. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Estamos con Cristo, Señor. Bien, en el año 500, bueno, después de Constantino ya pasaron algunos añitos, ya estamos en el año 500 después de Cristo. Ya pasaron 200 años. 200 años. En el año 500, ¿qué pasa en la Iglesia Católica Romana? Los sacerdotes comienzan a usar la sotana. Sotana que se usaba en el satanismo. Empiezan a usar sotana en el año 500, al igual que los sumos sacerdotes paganos que realizaban sacrificios humanos en honor a Baal. Por supuesto, Roma siempre se adoró a Baal, a todo tipo de aves, cuadrúpedos y de todo de reptiles. Roma está plagado de idolatría, hermanos. Bueno, pues ahí se le rendía culto a sus dioses paganos. Y los sacerdotes de este paganismo usaban sotana. En el año 500, por supuesto, ya todo está entrando. Está todo ya, se está cristianizando todo. Y entonces los sacerdotes, o los papas, perdón, empiezan a usar sotanas también para hacer sus ritos, sus misas. Empiezan a usar las sotanas. Mira qué abominaciones, hermano. Cada cosa que estaban metiendo. ¿Cómo no se va a acordar el Señor y va a venir a memoria la sentencia con la gran ramera? En el año 526 se inventa la extrema unción en base a un rito pagano con los moribundos. Esto ocurrió en el año 526, la extrema unción. ¿Saben qué significa esto? Exactamente, los santos óleos. Cuando ya un muertito ya está en fase terminal, o cuando ya no puede ir el sacerdote, o ya no puede confesarse, ya no puede ir a la iglesia, ya está en cama, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica? Según ellos, la extrema unción es que va a ir un cura
y le va, no sé qué le echan, hermanos, un aceite se lo echan y que son los santos óleos. ¿Para qué? Sí, para la salvación de su alma. Eso se inventó, que cuando un muertito vaya al cura, que le eche los santos óleos y a través de eso va a salvar su alma. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Y si ese pobre muertito andaba de borracho y se enfermó del hígado y no se arrepintió de su borrachera, los borrachos no le dan el reino de Dios. Y si ese borrachito está allí, ¿por qué? Porque andaba engañando a la esposa, andaba en adulterio, y si no se arrepintió y está ahí en la cama y no se le predica a Cristo y no se arrepiente de sus pecados, de su iglesia católica, pues va para el infierno, mi hermano. Entonces, ¿qué dice? Confusión. Y la familia, sí, llamen al sacerdote, y toda la familia, confusión. Babilonia, confusión. Y todos ahí están creyendo que va a ser salvo. Luego, Los mismos sacerdotes dicen, pastor, que ellos ya están con el Señor descansando, cuando realmente pues, la palabra no nos habla de esa parte. correcto, si ellos mismos dicen, ellos te aseguran, no, ya está descansando con el Señor, no, ¿cuál descansando? Si se fue sin Cristo, mi hermano, lo siento decirte lo que a mí la palabra de Dios dice, que está en el infierno, atormentado por una gran llama, y tiene sed, y quiere regresar para predicarle a ti que te está echando los santos óleos. Pero ya no hay oportunidad. Eso nos dijo Lucas 16, allá el Señor Jesucristo. Marcos 16 creo que fue. Bueno, voy a ir con una más y ya me quedan como otras 10 o 15. Pero voy con otra más nada más y con esa vamos a ir terminando. En el 526 fue la extrema unción, pero en el 593 surgió la doctrina diabólica del purgatorio, que tiene que ver también un poquito con los santos óleos, que van de la mano. La del purgatorio es semejante confusión y engaño para el católico de decirle, mira, muérete borracho, muérete fornicando, adulterando, muérete robando y matando gente, muérete así. Que total, ya cuando estés muertito, tu mamacita y tu abuelita van a hacer un rosario, un novenario. Te van a hacer un rezo y allá en el purgatorio tú te vas a purificar. Y después de que te purifiques tu alma ahí en ese tiempo de purgatorio, entonces va a salir tu alma y se va a ir al cielo. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? No. Por supuesto, el teólogo, el que yo le llamo hijo del diablo, pues él dice y toma, sacando de contexto la cita bíblica donde dice que cuando tu adversario tiene algo contra ti, vete y ponte en paz con él, entre tanto que tienes chance. Porque si no, dice, si no vas y te pones a cuentas con él, dice, él va a venir, te va a entregar a las autoridades y no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Oye, ¿eso lo voy a tomar para el purgatorio, para el sentido espiritual o el futuro de nuestra alma? No, ahí está hablando literal. Mira, si tú tienes una deuda o tienes problemas con alguien, ponte en paz. Ponte en paz con él. No está hablando de un purgatorio, de un lugar de purificación de las almas. Pero lo tuercen. ¿Por qué? Porque tienen la confusión. Están confundidos. Amado hermano, pues esta es la primera parte de este tema. Yo creo que vamos a continuar para el próximo tema. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.